Había una vez un joven llamado Siddhartha Gautama, quien vivía en un reino próspero y rodeado de lujos. A pesar de tenerlo todo, Siddhartha sentía un vacío en su interior, una sensación de insatisfacción que no podía explicar. Decidió entonces emprender un viaje en busca de respuestas, dejando atrás su vida cómoda y segura. Durante su travesía, Siddhartha se encontró con diferentes maestros espirituales y filósofos, quienes le enseñaron diversas formas de alcanzar la iluminación. Sin embargo, ninguna de estas enseñanzas lograba satisfacer completamente su sed de conocimiento. Fue en ese momento que Siddhartha decidió sentarse bajo un árbol sagrado, conocido como el árbol de la sabiduría, y meditar en busca de respuestas. Pasaron días y noches. Siddhartha permanecía inmóvil, sumergido en un profundo estado de concentración. Finalmente, después de 49 días de meditación, Siddhartha alcanzó la iluminación. A partir de ese momento, se convirtió en Buda, el iluminado. Buda comprendió que el sufrimiento es parte inevitable de la vida y que la clave para superarlo radica en el desapego y la compasión hacia todos los seres vivos. Buda enseñó a sus seguidores las 4 nobles verdades, que son la base del budismo. La primera verdad es que está llena de sufrimiento. La segunda verdad es que el sufrimiento tiene una causa, que es el deseo y el apego a las cosas materiales. La tercera verdad es que el sufrimiento puede ser superado. Y la cuarta verdad es que el camino para superarlo es el noble sendero óctuple. El noble sendero óctuple consiste en 8 principios que guían a los seguidores del budismo hacia la iluminación. Estos principios incluyen la comprensión correcta, el pensamiento correcto, la palabra correcta, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. El budismo promueve la idea de que todos los seres vivos están interconectados y que el sufrimiento de uno afecta al sufrimiento de todos. Por lo tanto, es importante cultivar la compasión y la bondad hacia todos los seres, sin importar su origen o condición. En el noble sendero óctuple, la comprensión correcta es el primer principio que guía a los seguidores del budismo. Esto implica comprender la verdadera naturaleza de la realidad, la impermanencia y la interdependencia de todas las cosas. Al comprender que todo está en constante cambio y que nada existe de manera aislada, se puede cultivar la sabiduría y el desapego. Además de la comprensión correcta, se encuentra el pensamiento correcto, que implica cultivar pensamientos de amor, amabilidad y compasión hacia todos los seres. La palabra correcta se refiere a comunicarse de manera honesta y compasiva, evitando hablar de manera hiriente o engañosa. La acción correcta involucra actuar de manera ética y responsable, evitando hacer daño a otros seres. El modo de vida correcto implica vivir en armonía con los demás y con la naturaleza, evitando el consumo excesivo y la explotación de los recursos. El esfuerzo correcto se refiere a cultivar una mente disciplinada y perseverante para superar las dificultades y alcanzar la iluminación. La atención correcta implica estar presentes en el momento presente y ser conscientes de nuestras acciones, pensamientos y emociones. La concentración correcta se refiere a cultivar la mente concentrada y enfocada, lo cual es necesario para practicar la meditación y alcanzar estados más profundos de conciencia. En el budismo se considera que el sufrimiento surge del deseo y el apego a las cosas materiales. Esto incluye no solo los objetos tangibles, sino también las ideas y las emociones. Por ejemplo, el apego al éxito y al reconocimiento puede generar sufrimiento cuando no se alcanzan. De igual manera, el deseo de evitar el dolor y el sufrimiento también puede generar más sufrimiento, ya que nos aferramos a la idea de que la vida siempre debería ser perfecta y sin contratiempos. Además, el budismo enfatiza la importancia de la compasión y la bondad hacia todos los seres vivos. Esto implica tratar a los demás con respeto y empatía, sin importar su origen, condición social o especie. La compasión no se limita solo a los seres humanos, sino que se extiende a todos los seres sintientes, incluyendo animales y plantas. Otra enseñanza importante en el budismo es la práctica de la meditación. A través de la meditación se busca calmar la mente y cultivar la atención plena. Esto permite observar nuestros pensamientos y emociones de manera objetiva, sin identificarnos con ellos. La meditación también ayuda a desarrollar la concentración y a alcanzar estados de calma y paz interior. El budismo también enfatiza la importancia de la paciencia como parte fundamental del camino hacia la iluminación.
La paciencia nos ayuda a aceptar las situaciones difíciles y a no reaccionar de manera impulsiva. Al cultivar la paciencia podemos desarrollar una mente más tranquila y equilibrada, lo que contribuye a una mayor felicidad y bienestar. Además, el budismo nos enseña sobre la importancia de la humildad. Reconocer nuestras propias limitaciones y no creernos superiores a los demás nos ayuda a desarrollar una actitud más compasiva y a estar abiertos a aprender de los demás. El budismo también promueve la importancia de vivir de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Esto implica cuidar de nuestro planeta y ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones para las generaciones futuras. En la historia budista se destaca la importancia de dejar de ser blando con todos los seres vivos. Esto implica entender que la compasión no significa ser débil o permitir que otros abusen de nosotros. Más bien, implica establecer límites saludables y aprender a cuidar tanto de los demás como de nosotros mismos. Por ejemplo, en el noble sendero óctuple, la acción correcta implica actuar éticamente y sin causar daño a otros. Esto incluye establecer límites adecuados en nuestras relaciones y no permitir que otros nos traten de manera irrespetuosa o abusiva. Al mismo tiempo, no se trata de responder con violencia o agresión, sino de establecer límites claros y comunicarnos de manera asertiva y respetuosa. Además, el budismo nos enseña a cultivar una actitud equilibrada y compasiva ante todas las situaciones. No se trata de ser blando y permitir que otros nos manipulen o se aprovechen de nosotros, sino de encontrar un equilibrio entre ser amables y respetuosos y al mismo tiempo ser firmes y proteger nuestros propios intereses. El budismo también enfatiza la importancia de la autocompasión. En lugar de ser duros y críticos con nosotros mismos, debemos aprender a tratarnos con amabilidad y comprensión. Esto implica aceptar nuestras imperfecciones y errores y aprender de ellos en lugar de castigarnos. La autocompasión nos permite cultivar una relación saludable con nosotros mismos y desarrollar una mayor autoestima y bienestar emocional. Además, en el noble sendero óctuple, la atención correcta implica estar presentes en el momento presente y ser conscientes de nuestras acciones y pensamientos. Esto nos ayuda a evitar la rumiación sobre el pasado o la preocupación excesiva por el futuro y nos permite disfrutar plenamente de cada experiencia y momento de nuestra vida. El budismo también destaca la importancia de la gratitud. Había una vez un joven llamado Siddhartha Gautama, quien vivía en un reino próspero y rodeado de lujos. A pesar de tenerlo todo, Siddhartha sentía un vacío en su interior, una sensación de insatisfacción que no podía explicar. Decidió entonces emprender un viaje en busca de respuestas, dejando atrás su vida cómoda y segura. Durante su travesía, Siddhartha se encontró con diferentes maestros espirituales y filósofos, quienes le enseñaron diversas formas de alcanzar la iluminación. Sin embargo, ninguna de estas enseñanzas lograba satisfacer completamente su sed de conocimiento. Fue en ese momento que Siddhartha decidió sentarse bajo un árbol sagrado, conocido como el árbol de la sabiduría, y meditar en busca de respuestas. Pasaron días y noches, Siddhartha permanecía inmóvil, sumergido en un profundo estado de concentración. Finalmente, después de 49 días de meditación, Siddhartha alcanzó la iluminación. A partir de ese momento se convirtió en Buda, el iluminado. Buda comprendió que el sufrimiento es parte inevitable de la vida y que la clave para superarlo radica en el desapego y la compasión hacia todos los seres vivos. Buda enseñó a sus seguidores las 4 nobles verdades que son la base del budismo. La primera verdad es que la vida está llena de sufrimiento. La segunda verdad es que el sufrimiento tiene una causa, que es el deseo y el apego a las cosas materiales. La tercera verdad es que el sufrimiento puede ser superado, y la cuarta verdad es que el camino para superarlo es el noble sendero óctuple. El noble sendero óctuple consiste en 8 principios que guían a los seguidores del budismo hacia la iluminación. Estos principios incluyen la comprensión correcta, el pensamiento correcto, la palabra correcta, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. El budismo promueve la idea de que todos los seres vivos están interconectados y que el sufrimiento de uno afecta al sufrimiento de todos. Por lo tanto, es importante cultivar la compasión y la bondad hacia todos los seres, sin importar su origen o condición. En el noble sendero óctuple, la comprensión correcta es el primer principio que guía a los seguidores del budismo.
Esto implica comprender la verdadera naturaleza de la realidad, la impermanencia y la interdependencia de todas las cosas. Al comprender que todo está en constante cambio y que nada existe de manera aislada, se puede cultivar la sabiduría y el desapego. Además de la comprensión correcta, se encuentra el pensamiento correcto, que implica cultivar pensamientos de amor, amabilidad y compasión hacia todos los seres. La palabra correcta se refiere a comunicarse de manera honesta y compasiva, evitando hablar de manera hiriente o engañosa. La acción correcta involucra actuar de manera ética y responsable, evitando hacer daño a otros seres. El modo de vida correcto implica vivir en armonía con los demás y con la naturaleza, evitando el consumo excesivo y la explotación de los recursos. El esfuerzo correcto se refiere a cultivar una mente disciplinada y perseverante para superar las dificultades y alcanzar la iluminación. La atención correcta implica estar presentes en el momento presente y ser conscientes de nuestras acciones, pensamientos y emociones. La concentración correcta se refiere a cultivar la mente concentrada y enfocada, lo cual es necesario para practicar la meditación y alcanzar estados más profundos de conciencia. En el budismo, se considera que el sufrimiento surge del deseo y el apego a las cosas materiales. Esto incluye no solo los objetos tangibles, sino también las ideas y las emociones. Por ejemplo, el apego al éxito y al reconocimiento puede generar sufrimiento cuando no se alcanzan. De igual manera, el deseo de evitar el dolor y el sufrimiento también puede generar más sufrimiento, ya que nos aferramos a la idea de que la vida siempre debería ser perfecta y sin contratiempos. Además, el budismo enfatiza la importancia de la compasión y la bondad hacia todos los seres vivos. Esto implica tratar a los demás con respeto y empatía, sin importar su origen, condición social o especie. La compasión no se limita solo a los seres humanos, sino que se extiende a todos los seres sintientes, incluyendo animales y plantas. Otra enseñanza importante en el budismo es la práctica de la meditación. A través de la meditación, se busca calmar la mente y cultivar la atención plena. Esto permite observar nuestros pensamientos y emociones de manera objetiva, sin identificarnos con ellos. La meditación también ayuda a desarrollar la concentración y alcanzar estados de calma y paz interior. El budismo también enfatiza la importancia de la paciencia como parte fundamental del camino hacia la iluminación. La paciencia nos ayuda a aceptar las situaciones difíciles y a no reaccionar de manera impulsiva. Al cultivar la paciencia, podemos desarrollar una mente más tranquila y equilibrada, lo que contribuye a una mayor felicidad y bienestar. Además, el budismo nos enseña sobre la importancia de la humildad. Reconocer nuestras propias limitaciones y no creernos superiores a los demás nos ayuda a desarrollar una actitud más compasiva y a estar abiertos a aprender de los demás. El budismo también promueve la importancia de vivir de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Esto implica cuidar de nuestro planeta y ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones para las generaciones futuras. En la historia budista, se destaca la importancia de dejar de ser blando con todos los seres vivos. Esto implica entender que la compasión no significa ser débil o permitir que otros abusen de nosotros. Más bien, implica establecer límites saludables y aprender a cuidar tanto de los demás como de nosotros mismos. Por ejemplo, en el noble sendero óctuple, la acción correcta implica actuar éticamente y sin causar daño a otros. Esto incluye establecer límites adecuados en nuestras relaciones y no permitir que otros nos traten de manera irrespetuosa o abusiva. Al mismo tiempo, no se trata de responder con violencia o agresión, sino de establecer límites claros y comunicarnos de manera asertiva y respetuosa. Además, el budismo nos enseña a cultivar una actitud equilibrada y compasiva ante todas las situaciones. No se trata de ser blando y permitir que otros nos manipulen o se aprovechen de nosotros, sino de encontrar un equilibrio entre ser amables y respetuosos y al mismo tiempo ser firmes y proteger nuestros propios intereses. El budismo enfatza perder la autocompasión. En lugar de ser duros y críticos con nosotros mismos, debemos aprender a tratarnos con amabilidad y comprensión. Esto implica aceptar nuestras imperfecciones y errores y aprender de ellos en lugar de castigarnos. La autocompasión nos permite cultivar una relación saludable con nosotros mismos y desarrollar una mayor autoestima y bienestar emocional. Además, en el noble sendero óctuple, la atención correcta implica estar presentes en el momento presente
y ser conscientes de nuestras acciones y pensamientos. Esto nos ayuda a evitar la rumiación sobre el pasado o la preocupación excesiva por el futuro, y nos permite disfrutar plenamente de cada experiencia y momento de nuestra vida. Wedi stay stream de staff tap for a import gmail